estetoscopio. El estetoscopio es un instrumento básico que me va a servir para escuchar los diferentes ruidos que produce tanto el corazón como el pulmón. Y aquí creo que es importante mencionar de que el estudiante tiene que tener un estetoscopio de calidad, ¿sí? Si tienen un estetoscopio de calidad, van a escuchar bien los ruidos y van a aprender bien. Pero si tienen un estetoscopio de mala calidad, van a escuchar mal y van a aprender mal. Este estetoscopio, yo siempre les he dicho, el Littmann es uno de los estetoscopios de buena calidad. No es muy caro, pero tampoco es barato, pero me da muy buen sonido de los diferentes ruidos que produce el corazón y lo que produce también lo que es el pulmón. Bueno, este me va a servir para auscultar. ¿Y cómo vamos a auscultar? Lo vamos a explicar en un momentito. Primero, localizamos la región precordial. Una vez ya localizada la región precordial, vamos a identificar los focos, los diferentes focos, ¿sí? Y se van a auscultar de esta manera. Esto nada más como guía, ¿sí? Para que no se nos vaya a ir ninguno de los focos. Empezamos con el aórtico, luego con el pulmonar. Si van a trabajar el accesorio aórtico, excelente, el tricuspidio y por último el mitral. Doctor Rey, ¿si puedo empezar al revés? Pues claro, yo creo que no hay ningún problema. La idea de esto es que tengan un orden para que los 4 o 5 focos pulmonares los ausculte sin ningún problema. Bueno, ¿qué van a escuchar? Ruidos cardíacos, ¿sí? Los ruidos cardíacos son producidos por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y sigmoideas, y lo voy a explicar dentro de un momentito. Dice, los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardíacas, ¿sí? Esto creo que es importante, del cierre de las válvulas cardíacas. Cuando una válvula cierra, produce un ruido. Y ese ruido se va a transmitir hacia el foco correspondiente. De la válvula mitral al foco mitral. De la válvula tricuspidia al foco tricuspidio. Y ahí es donde lo vamos a escuchar. Dice, la auscultación del área precordial permite la identificación de estos ruidos. Y se los voy a explicar ahorita. Esta es una tabla general. Es un resumen de lo que les voy a comentar ahorita, de los ruidos cardíacos. Bueno, tengo 4 ruidos básicos. El primer ruido lo voy a conocer como R1, ruido cardíaco 1, ruido cardíaco 2. Vamos a auscultar su frecuencia, su ritmo y su intensidad. Y los otros 2 ruidos, R3, R4, vamos a auscultarlos. Estos ruidos son producidos por el flujo de sangre que se produce dentro del corazón. Veamos qué pasa con el primer ruido cardíaco. Ruido cardíaco 1 lo identifico como R1. Estas son siglas internacionales que se manejan. ¿En qué consiste el primer ruido? Es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? Mitral y tricuspidia. Tiene 2 componentes, porque tienen 2 válvulas. La mitral, que la voy a identificar como M mayúscula 1, mitral del primer ruido, y tricuspidia T del primer ruido. M1, mitral en el primer ruido cardíaco, y tricuspidio en T1 en el primer ruido cardíaco. Dice, empieza en la sístole, en el comienzo de la sístole. Menor tono, más prolongado que el R2 y casi nunca se desdobla. ¿Qué es desdoblar? Tenemos 2 válvulas que se cierran en simultáneo, o pareciera que en simultáneo. Cuando se cierran en conjunto, pareciera que formaran un solo ruido, ¿sí? Pero si en un momento determinado, por ejemplo, en algún problema de corazón, se cierra primero la mitral y después la de tricuspidia, la mitad de tricuspidia, va a haber 2 ruidos, uno cercano al otro. Ese es desdoblamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ruido cardíaco lo va a producir el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. El segundo ruido cardíaco, R2, va a ser producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, o también se conoce como válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, ¿sí? Tiene 2 componentes,
Aórtica, A mayúscula, y le pongo 2 porque es el segundo ruido. Y la pulmonar, P, 2, ¿sí? Porque es del segundo ruido, y pulmonar, dice, estas, dice, que provocan un desdoblamiento en la inspiración. Importante esto, desdoblamiento en la inspiración. Les voy a poner acá un ejemplo de esto. Yo tengo acá un vasito de agua. Un vasito de agua y le voy a poner una pajilla. ¿Sí? Ok. Si yo aspiro, ¿qué va a suceder? Voy a generar una presión negativa. Entonces el agua va a pasar a nuestra boca. ¿Sí? Es un principio básico. ¿Se recuerdan? Un poquito de física. Bueno, cuando nosotros hablamos de desdoblamiento del segundo ruido debido a la inspiración, ¿qué es lo que pasa? Oiga bien, cuando nosotros inspiramos profundamente, entonces la caja torácica genera una presión negativa. Entonces jala la sangre que viene de lo que es los vasos de sangre no oxigenada y llegan a lo que es la aurícula derecha. Pero esa presión genera que la cantidad de sangre sea un poco mayor, entonces va a haber un desdoblamiento de una de la válvula tricuspidia en relación a la mitral, y ahí es donde vamos a escuchar el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Utilicen la posición de Pachón. Coloquen el estetoscopio a nivel de mitral. ¿Por qué? Porque van a trabajar mitral y tricuspidia. Y escuchen un ciclo cardíaco. Bien, es bien, unos 30 segundos bien los ciclos cardíacos, y después díganle al paciente, inspire profundo y sostenga la inspiración, y se van a dar cuenta que en el primer ruido cardíaco en el segundo ruido hay un desdoblamiento que es debido a la mitral, a la pulmonar y a la aórtica, perdón. Ok, bueno, ahora, ¿cómo vamos a manejar todo esto? Miren, jovencitos, yo lo manejo en forma gráfica. Ahorita se los expliqué en forma escrita. Bueno, ahora voy a tratar de explicarlo en forma gráfica. Tengo dos corazones. Aquí. Dos corazones. ¿Por qué, doctor, dos corazones? Lo que pasa es que voy a hablar corazón derecho, corazón izquierdo. Corazón derecho, corazón izquierdo. ¿De acuerdo? Y este corazón tenemos acá. En la parte superior tengo lo que es la aurícula y el ventrículo. Para que me entiendan, bueno, ¿cómo va a pasar lo que es los ruidos cardíacos? Bueno, empecemos. Aquí tengo lo que es la válvula mitral. ¿Sí? Aquí está la válvula mitral. Y aquí tengo la válvula tricuspidia. Entonces, voy a hablar solo del corazón izquierdo. Lo que pasa en el corazón izquierdo va a pasar exactamente igual en el corazón derecho, ¿sí? Bueno, viene el primer ruido. Viene la sangre de la aurícula, pasa a lo que es el ventrículo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene la sangre y llena lo que es el ventrículo, empieza la sístole ventricular. ¿En qué consiste la sístole ventricular? El músculo cardíaco se contrae y empieza a contraerse y a generar presión dentro de lo que es el sistema ventricular. En este momento se cierra las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Se cierran las dos, tanto la mitral como la tricuspidia, y eso genera el primer ruido cardíaco, inicio de la sístole, porque está empezando a contraerse. Empieza a contraerse, y a la hora de empezarse a contraerse, se conoce como periodo isovolumétrico. Iso igual, volumétrico, volumen. Porque el corazón se empieza a contraer, pero el volumen no cambia, porque la válvula aórtica y la válvula pulmonar están cerradas. Y les voy a poner un ejemplo. Yo les digo, jovencitos, cuando ustedes hablan de presión arterial 120/80, ¿qué es eso? ¿Qué es 120/80? Entonces se los voy a poner acá para que lo analicemos. 120/80 milímetros de mercurio. Ok.
¿Qué quiere decir esto? Que aquí la resistencia periférica tenemos un valor de una persona normal de 80 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hacer mi pequeño diagrama acá. Aquí tengo la válvula pulmonar o la válvula aórtica. Entonces, está cerrada. Está cerrada. ¿Por qué? Porque hay una resistencia periférica de 80 milímetros de mercurio. Y aquí está corazón. Empieza el corazón a contraerse y a la hora de empezarse a contraer, la presión interna en el periodo isovolumétrico empieza a aumentar. 90. Empieza de 0. Ahorita les voy a poner, perdón, si no me los voy a hacer bolas. Empieza de 0. 0, 10, 20, 30, 40, 60 y 80. Este incremento de presión es debido a la contracción que tiene el corazón en el ventrículo, la sístole ventricular. Cuando llega a 80 milímetros de mercurio, esta persona tiene una presión de 80, una presión mínima de 80. Entonces, ¿qué va a suceder? Se igualan las presiones, ¿sí? Y empieza 81. Entonces, el paciente tiene una presión diastólica de 80. 81 se abre la válvula porque ya superó la presión que tenía 80 aquí a 81. Entonces se abre la válvula y al abrir la válvula empieza la eyección rápida de la sangre. Empieza a salir 81, 90, 100 hasta 120. Cuando el corazón llega a 120, toda la sangre que estaba a nivel ventricular la expulsó. Entonces vean esta relación. Este paciente tiene una presión de 120 sobre 80. Cuando un paciente es hipertenso, la presión diastólica sube, este corazón empieza a tener una resistencia mayor, entonces va a generar un problema bastante serio. El paciente es hipertenso y muy frecuente en nuestro medio. Bueno, entonces ya expulsó toda la sangre. Cuando expulsó toda la sangre, entonces llegó a 120, la sangre va a retornar. Y eso va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, y generan el segundo ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido es cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? El segundo componente del primer ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas. Esto me genera el primer ruido cardíaco. Está el primero, el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares al inicio de de la sístole ventricular, ¿de acuerdo? Y el cierre de las válvulas sigmoideas al final de la sístole ventricular o inicio de la diástole ventricular. Primer ruido cardíaco. Bueno, entonces la sangre se expulsó. Este ventrículo quedó completamente vacío y a la hora de quedar completamente vacío, luego se empieza a relajar y a la hora de relajarse, no hay sangre acá, entonces viene la sangre que está en lo que es la aurícula, y pasa a nivel de lo que es el ventrículo. Esto se llama llenado rápido ventricular y eso genera el tercer ruido cardíaco. Primero, segundo, tercer ruido cardíaco, llenado rápido ventricular, ¿de acuerdo? Cuando se llena completamente lo que es el ventrículo, la aurícula todavía tiene un poquito de sangre. Entonces, ustedes saben de que la aurícula y el ventrículo, la aurícula se contrae antes que el ventrículo. ¿Para qué? Para que este poco de sangre que quede todavía acá llene un poquito más lo que es el ventrículo. Se conoce como contracción auricular, perdón, esto es aurícula. Contracción auricular. Eso genera el cuarto ruido cardíaco. Entonces, veamos. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Inicio de la sístole ventricular. Segundo ruido,
cierre de las válvulas sigmoideas, final de lo que es la sístole o inicio de la diástole ventricular. Tercer ruido cardíaco, llenado rápido ventricular. Y cuarto, contracción auricular. Son los 4 ruidos cardíacos.